Buenos días, nos encontramos con el asambleísta Héctor Muñoz. Ayer se aprobó el informe para el primer debate de esta ley anticorrupción que en cierto modo ha solicitado el FMI para que para que el Ecuador reciba futuros desembolsos. Entonces, básicamente quiero tocar tres puntos. Primero, ¿qué puntos relevantes, qué puntos usted considera que son los más importantes en esta ley que se deben tomar en cuenta? A ver, primero sí, efectivamente, esto es uno de los compromisos que hizo el gobierno con uno de los multilaterales para que podamos ser, o sea, para que puedan llegar unos recursos. Yo creo que más allá de hacer un esfuerzo para apoyar al país, yo les decía en su momento esto con algunos legisladores, decían que si es que esto fue un compromiso del gobierno, ¿por qué no se lo hizo con anterioridad? Yo decía que para mí es un tema de apoyo al país más que al gobierno, porque el país es el que necesita justamente esos desembolsos. Pero por otro lado, más allá de la importancia que puede tener esto, es importante que si nosotros ya nos metemos en una reforma para temas de anticorrupción, es imperante que sean normas que vayan a ser eficaces, ¿no es cierto? Que sirvan y que no solamente se lo haga en función de un discurso, de decir yo ya cumplí y yo ya hice estas reformas. A mí lo que me parece es que hay algunos temas que están haciendo falta en esta reforma. Por ejemplo, nosotros estamos conociendo en la comisión la unión de 7 proyectos de reformas anticorrupción. 2 son presentadas por el Ejecutivo, es decir, por el presidente, y 7 por diferentes, y 5 por diferentes asambleístas. Una de las observaciones que yo hacía era que desde mi punto de vista, desde mi formación jurídica, me parece que es ilógico solamente que las reformas se planteen en el aumento de las penas. Si nosotros analizamos qué es lo que está pasando en el mundo en general y sobre todo tratadistas españoles consideran que el aumento solo de las penas o aumentar las penas en los delitos que ya se tienen en las legislaciones se convierte en un populismo punitivo, ¿no es cierto? Que es este populismo penal, en el sentido que a la final del día ni siquiera termina siendo un desincentivo para las personas que van digamos, a cometer los delitos. Entonces yo les decía que desde mi punto de vista lo que hay que hacer es tratar de ver una reforma absolutamente integral en este sentido. Sobre todo manejando el eje que para mí es fundamental, el eje de prevención, que yo sí veo que hace falta en esto. Perfecto. Y ahora tengo entendido que todo esto, la ley debe ser aprobada hasta el 15 de diciembre, ¿no? Para que el FMI entonces mande los desembolsos futuros. ¿Usted cómo ve esto? ¿Cree que realmente sí se lo puede lograr? ¿O tal vez cuál podría ser una piedra en el camino? Sí, creo que es un escenario bastante optimista que se logre hacer esto, si bien es cierto, ya está suscrito el informe de primer debate, eso tiene que ir al conocimiento del CAL y el presidente lo va, me imagino que poner lo antes posible para el primer debate. No obstante, yo estoy segurísimo que van a salir muchas observaciones por parte de los colegas asambleístas, que son observaciones que vamos a tener que incorporarlas para el segundo debate. Yo espero que se llegue a ese límite, a esa fecha. Si es que tenemos que redoblar esfuerzos, pues yo creo que son absolutamente bienvenidos. Ayer tuvimos un problema previo digamos, a la suscripción de este informe para el primer debate. Era importante contar con el criterio de la fiscal general. Yo no sé, creo que tuvo algún inconveniente, no pudo ir a la sesión de la mañana y nosotros en la tarde ya teníamos que aprobar este informe. Entonces, creo que para el segundo debate va a ser bien importante que ella, o sea, contar con los criterios de ella. Y creo también que es la oportunidad de poder aprovechar esta circunstancia para incorporar nuevos temas, como por ejemplo asuntos que tengan que ver con el compliance o asuntos que tengan que ver como por ejemplo la protección a los informantes. A nosotros nos decía uno de los comparecientes que en Estados Unidos, por ejemplo, el 90% de los casos de corrupción que han sido resueltos se lo hacen en función de la presentación de los informantes, que aquí no se está tomando en cuenta y yo creo que esto es fundamental también. Muy bien, es bueno verle positivo asambleísta a usted. Sin embargo, volviendo a esto, hasta 15 de diciembre, entonces muy probable que todo esto se dé como está planeado y se apruebe. Pero ahora surge una preocupación en todo esto. Sí, se puede aprobar la ley hasta esa fecha, pero realmente, ¿qué calidad de ley vamos a tener? El Ese es hecho justamente de, el problema. ajá, ¿vamos a tener una ley de calidad por los plazos tan cortos? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es su visión más o menos respecto a esto? A mí me parece que justamente eso es lo que puede jugar en contra, ¿no es cierto? Como te decía inicialmente, hay dos elementos, la premura por el tema del compromiso con los multilaterales y sobre todo saber si nosotros podemos
hacer una norma que sea absolutamente eficaz para los operadores de justicia, ¿no es cierto? Porque ese es el fin de esto desde mi punto de vista. Hay que tratar de hacer todo el esfuerzo necesario. Sin embargo, si es que a mí me hacen escoger entre tener una mala norma para que entre el 15 o eventualmente tener una norma mucho mejor elaborada y que pueda entrar unos días después, pues efectivamente va a ser el segundo escenario por el cual yo me voy a inclinar. Es el 15 de diciembre porque entiendo que el presidente de la Asamblea dijo que ese día vamos a salir a vacancia, con lo cual yo estoy en desacuerdo, a menos de que exista una norma que sea imperante y que le obligue a que la Asamblea tenga que salir a vacancia, porque yo decía que una Asamblea tan venida menos con una aceptación ciudadana bajísima, lo que menos debería estar pensando es en una vacancia, sino que deberíamos estar pensando en trabajar justamente con las leyes necesarias como son estas. Sí, perfecto, tal vez no sé, mover unos días si es que es necesario o posponerlo, ¿no? Como usted dice, pero la importancia sí sería, ¿no? Tener una ley de calidad de todo eso. Agradecemos de nuevo al asambleísta Héctor Sí, Muñoz por este perdón, espacio. Ingrid, perdón, tal vez si desea sí, preguntar, claro, alguna cosa. sí, una pregunta, por favor, asambleísta. Justamente decía que las penas privativas no siempre son sustanciales, ¿no? Obviamente es como un populismo, como decía, jurídico, pero más de eso hablaba de algo preventivo. Entonces, según su visión, ¿cuáles podrían ser estos temas preventivos que podrían tratarse también? Fundamental lo que le decía el asunto del compliance, que es una figura que un poco se está, digamos, incorporando en las prácticas de las empresas privadas, pero yo sí creo que hay que fortalecer esto. O sea, esta figura, digamos, ha sido muy importante en otras legislaciones. ¿Y qué es lo que se entiende como compliance penales de esta herramienta de carácter justamente preventivo en donde se determinan algunos temas de cumplimiento, no solamente de cumplimiento de las normas legales, sino cumplimiento de políticas internas de las empresas, de las compañías, en donde se establecen también, por ejemplo, códigos de ética y con esto, con la finalidad de que tengan buenas prácticas, ¿no es cierto? Al final del día, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que busca un tema de compliance en función de esta prevención penal? Son dos temas fundamentales. El uno es evitar como tal la infracción penal y la sanción a las empresas o a las compañías. Y sobre todo esto está enfocado a nivel internacional en un asunto del blanqueo de capitales o el blanqueo de dinero, ¿cierto? Entonces, más allá de lo que te pueden establecer las normas vigentes, hay que hacer un esfuerzo para apoyar este tipo de iniciativas dentro del sector privado, ¿no es cierto? Como les decía, más allá de las normas legales, que se tengan políticas absolutamente claras, de buenas prácticas, códigos de ética, etcétera. Yo creo que esto puede ser muy beneficioso para el país. Sí, muchas gracias. Y una última pregunta, ¿ya se tiene cuál va a ser la pena privativa en caso Hay de... algunas, lo que pasa es que, claro, la reforma es extensa, ¿no es cierto? Entonces, lo que se establece, por ejemplo, se tienen rangos de temas de penas privativas de libertad dependiendo cuál es el tipo penal, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que se establece dentro de la reforma es que para casos de cohecho, concusión, peculado, que son estos delitos que tienen que ver con la corrupción, más otros 4 delitos que se están incorporando, nuevos tipos penales que se están incorporando en la reforma, se establecen dos sanciones adicionales, ¿no es cierto? La una es la inhabilitación para ejercer cargo público cuando hayan sido sentenciados por esta clase de delitos de forma definitiva. Y la otra es que si es que estos delitos se dieron en el marco de una declaratoria de emergencia, como lastimosamente vimos lo que pasó de estos hechos atroces de corrupción que aprovechando la pandemia se dieron estas contrataciones públicas con sobreprecios, etcétera, en ese caso en especial, lo que se hace es, se va a establecer la máxima de la pena. Es decir, el operador de justicia, el fiscal, le solicitaría al juez a la final del día, que es quien decide, que en estos casos que se dieron por declaratorias de emergencia se ponga el máximo de la pena. Entonces hay que ver cuáles son los rangos de cada delito puntual y en ese caso poner el máximo de la pena para cada uno. Sí, eso sería todo, asambleísta. Le agradecemos muchísimo por su tiempo y colaboración. Estaremos ya realizando la nota y nuevamente muchísimas gracias por su tiempo. No, pues Ay, gracias a ustedes y a las órdenes siempre. muchas Muchas gracias, gracias, asambleísta. asambleísta. Sí, Que muchas estés Que bien. tenga un gracias. buen Un día. abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias.